Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este segmento de salud que es patrocinado por el Centro The Center aquí en Wichita, Kansas. Y el día de hoy tenemos aquí de invitada a una enfermera registrada que trabaja en diferentes hospitales de aquí del área y que nos va a platicar hoy su experiencia durante todo este tiempo desde que inició la pandemia del COVID. Su nombre es Nancy Ortiz. Nancy, bienvenida. Hola, gracias por tenerme. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí, porque justo ahorita antes de entrar al aire platicábamos un poquito de el trabajo tan importante y que a veces no le damos importancia que tienen los proveedores médicos, pero todavía en nuestra comunidad es todavía mucho más importante cuando son bilingües como usted. Entonces, quiero que me platique un poquito por qué usted, una latina aquí en Kansas, decide estudiar enfermería. Yo empecé a trabajar en el hospital, uno de los hospitales aquí en Wichita, y yo empecé en la cafetería. Yo trabajaba sirviendo comida en las cajeros, y estando alrededor de tanta gente que daba servicios de, ya sean enfermeros, doctores, de laboratorio, me dio la motivación como de seguir estudiando para poder salir adelante con mis hijas y viendo la ayuda que les daban a los pacientes en su tiempo más difícil y poder ayudarles a sentirse mejor y darles una buena experiencia. ah, Me llamó mucho la atención de que yo quería hacer eso, y ya siendo bilingüe tengo eso extra de poder hablar español y comunicarme y darles esas, como la gente latina, les siento como que están un poco más relajados cuando tienen a alguien que les entiende su idioma y no batallan con Es comunicarse. súper importante. Imagínate, yo te comentaba hace rato que yo tuve familiares en el hospital que no hablaban inglés y esa era una de mis preocupaciones más grandes, ¿no? Si les duele algo, ¿cómo lo van a pedir? ¿Qué van a hacer? ¿Quién les va a ayudar? Entonces, el saber que tenían personal que hablara español fue algo bien tranquilizante, no nada más para ellos, sino también para los familiares que estábamos afuera y que en esos momentos no podíamos asistirlos de ninguna manera, ¿no? Entonces, Sí, justamente hablábamos de que cuando tú estás estudiando, terminas de estudiar, llega la pandemia y es el tema del que nos vamos a enfocar el día de hoy porque el COVID-19 no se ha ido y muchas personas pensamos que ya fue un año, 2 años de COVID y ya salimos todos y todos estamos libres de eso. Pero sí queremos hacer el día de hoy un poquito de una recapitulación de algunos problemas que tú viste, algunas historias, si nos puedes contar, que viste de nuestra comunidad latina en específico, pero me gustaría empezar, ¿cuál era tu puesto de trabajo? Bueno, ¿cuál es tu puesto ahora y qué hacías en el 2020 cuando llegó la pandemia a nuestra comunidad? ahorita yo soy una enfermera registrada. Yo trabajo en los dos hospitales aquí en Wichita. Em, en el 2020 yo tenía un año ya de recién de graduada de la escuela. En mi primer año de enfermería salió COVID y todo completamente cambió. Este, am, todo, todo cambió, ¿verdad? No sabíamos nada de esta enfermedad. Pegó muy fuerte, pegó muy rápido. La información que teníamos, por un lado era esto, por un lado era otro, y nadie podía decidir qué era en realidad. Nada era seguro. Ujú, sí, nada. ¿Cómo fue la comunicación contigo cuando van descubriendo o cuando saben que hay enfermeras que hablan español en esa necesidad tan grande a la enfermedad no discriminó a nadie? O sea, era momento de unirnos todos y me imagino que los que estaban haciendo decisiones en los hospitales estaban viendo cómo agarraban a una persona que hablara vietnamís, cómo agarrar. Entonces, ¿cómo es esa entrada tuya de sentirte o de ser tan indispensable en ese momento? Yo no hay suficiente gente que es bilingüe, que habla español, ¿verdad? Somos muy, por ejemplo, en el piso donde yo trabajo, yo soy la única enfermera que habla español. Cuando yo trabajo, no necesariamente me dan los pacientes que hablan español, pero yo estoy disponible a poder ayudarles
a traducir lo que tienen que comunicarse. Cuando salió la pandemia no habíamos suficientes de todos modos y habían traductores, pero como no podían entrar a los cuartos, no podían estar ahí todo el tiempo, tuvimos que encontrar otras maneras de poder comunicarnos con los pacientes y salieron las iPads con traductores de todos los diferentes idiomas que podíamos tener ahí mismo en los cuartos, que les ayudaran a los doctores cuando no había alguien que podía hablar español. Definitivamente una situación de emergencia. Cuando Ujú. inicia la pandemia, ¿cuál crees que fue el reto más grande para nuestra comunidad latina? Ah, para nuestra comunidad latina, yo siempre he sentido que el lenguaje ha sido uno de los más grandes retos, ¿verdad? La comunidad más joven hablamos inglés, nos podemos comunicar, pero nuestros papás, nuestros abuelos, que son generaciones de Centroamérica, de Suramérica, no hablan inglés. Para nosotros, eso fue el más grande reto y también que no entendían la información que salía. ¿Verdad? Que la capacidad de tratar de entender qué es este virus, qué es lo que está pasando, cuáles son las situaciones donde esto me puede dar peor que a otra persona. No había suficiente información y, y eso nos hirió mucho y nos afectó mucho. ¿Tú llegaste a ver en algunos de tus pacientes, a lo mejor, no sé si llegaste a platicar con ellos, estás hablando de la información que no llegaba correctamente y también dentro de eso podemos hablar que había mucha desinformación, había, y la sigue habiendo, ¿no? En cuanto a las vacunas, en cuanto a esto no es cierto, esto es un complot del gobierno. ¿Crees que eso también afectó a nuestra comunidad, a toda esa desinformación? ¿Llegaste a ver casos donde te decían, es que yo no creo en esto, o no querer seguir las instrucciones, o no querer recibir tratamiento? Oh, sí, yo hasta ahora en estos momentos que vemos COVID todavía, hay mucha gente que no cree que esto es verdad, que esto es algo de mentiras, que estamos nomás diciéndole para asustar a la gente, pero uno como enfermera, como doctor, viéndolo ahí en la cama, que está un paciente que no puede respirar, que sienten que no pueden pensar, no pueden hacer nada. Es muy difícil para nosotros porque es mucho trabajo, es muy difícil el trabajo. Yo a veces no podía llegar a la casa hasta poder bañarme y quitarme la ropa porque yo no quiero llevar esa enfermedad a la casa con mis hijas, ¿verdad? Am, y eso fue muy difícil, tener pacientes que no creían que era verdad, pero al mismo tiempo necesitaban oxígeno. Al mismo tiempo sentían que no podían respirar, que les dolía el pecho o el diabetes estaba más peor de lo normal por el COVID. Y hay gente que por más que les digamos y les enseñemos resultados, no creen. No. Y hay gente que nunca vamos a poder cambiarle la mentalidad, desafortunadamente, y pues, hacemos lo que podemos hacer, Claro, pero sí. claro. Muchas veces platicamos de que nos hemos olvidado la humanidad de cuidarnos tanto a nosotros mismos, hemos olvidado la prevención de enfermedades y todo eso, que Mm, después esperamos que personas como usted, como los doctores, nos solucionen la vida, ¿no? Ya cuando tenemos la diabetes, queremos que alguien no la frene, queremos que alguien tenga esa varita mágica y no, y tenemos que ser un poco más conscientes de que nosotros somos los dueños, nosotros somos los responsables de nuestra salud y de nuestra vida, y que ustedes nada más están ahí para ayudarnos, ¿no? A sentirnos a lo mejor un poco mejor en un accidente, en una situación que no se pueda, pero mm. sí es tan importante la salud preventiva. Sí, es muy importante. El diabetes es algo que se puede prevenir o se puede mejorar con cambios de dieta, cambios de ejercicio, em, siendo más consciente de lo que estamos poniendo dentro de nuestros cuerpos. Todo eso puede afectar el diabetes, ya sea por lo mejor o para lo peor. Es lo mismo con salud del corazón. No todo necesita una pastilla, no todo necesita una medicina. Hay cambios que puede hacer uno en la vida que pueden ayudar a cambiar esas enfermedades un poco y mejorarlas. El problema es no saber, no tener suficiente información
o nomás no querer hacerlo y querer una pastilla para que se arregle más fácil y más pronto. Claro. En su puesto de trabajo, usted nada más regularmente es enfermera en el hospital y supongo que después es difícil que usted vea a los mismos pacientes diferentes veces, pero no sé si tenga respuesta para esta pregunta. ¿Usted llegó a ver o ha visto todavía ahora pacientes de lo que le hablan el long COVID, el COVID largo, o que simplemente algunas de esas condiciones médicas de las que estamos hablando, del corazón, de la diabetes, hayan empeorado después del COVID de alguna manera dramáticamente? Yo lo único que he visto que hay gente que sí tiene problemas con los pulmones ya después de que han tenido COVID, ya sea que necesitan oxígeno por vida, porque hay tanto daño que ha pasado dentro de los pulmones que no hay nada que puede reversar esa enfermedad. Ya nomás es de aquí en adelante qué podemos hacer para que no se empeore la situación. Entonces sigue siendo bien importante que todavía nos cuidemos de contraer COVID, porque no sabemos si podemos quedar con una condición así. Sí, es muy importante que sigamos, si estamos enfermos, no ir a la tienda, no ir a la iglesia donde hay mucha gente que podemos enfermar, especialmente a nuestros abuelos, a los ancianos que no tienen dentro de su cuerpo suficiente inmunidad para poder pelear esas enfermedades como uno ya más joven. Seguir usando máscaras cuando uno se siente enfermo, aunque no, a mi enfermera no me gustan las máscaras, las odio, pero es algo que ayuda. El primer año que tuvimos COVID y que todos usamos máscaras, la influenza era casi no existió porque nos estábamos tapando la cara, no estábamos tosiendo alrededor de todo el mundo, nos lavábamos las manos más seguido. So, la influenza fue algo que casi no vimos ese primer año, estos 2 años, porque estábamos más alertos a lo que estábamos haciendo. Ahora ya está regresando porque no estamos usando las máscaras, la gente como que ya se relajó y sigue igual de importante de que estemos atentos a hacer cosas que pueden ayudar a prevenir las enfermedades. Lavarnos las manos, el uso de mascarillas, la distancia y sobre todo cuando estamos enfermos, como dice, protegernos, cuidarnos y no tratar de no contagiar a otras personas. Durante la pandemia, ¿qué fue lo más difícil para ti, Nancy? Para mí fue la soledad que sentían los pacientes. Eso a mí ahorita hasta yo podría llorar. Era muy difícil ver que la gente no podía ver a sus familias, que no podían hablar con ellos. Entre más oxígeno necesitaban, menos podían ver a gente. 10 días era lo mínimo que estaban en el hospital. Eso para mí fue lo más difícil, especialmente ancianos que estaban solos y, y no podían comunicarse. Eso para mí era lo más difícil. Y que muchos de sus familiares ya no los volvieron a ver en vida. Muchos pacientes desafortunadamente ya no salieron del hospital. Muchos que no salieron del hospital. Estoy muy agradecida que nuestro hospital, a lo menos San Francis, salió con un programa de muerte con dignidad donde nadie se fue solo. Teníamos gente que iba y se sentaba en los cuartos con ellos de su propio querer para que no estuvieran solos en sus últimos momentos. Y pasó mucho, pero en ese tiempo el riesgo era tan alto. Ahorita ya es más, como es menos por la inmunidad que ya tenemos, ya dejamos que la familia entre con los pacientes, pero en ese tiempo eran muchos que estaban solos y tuvimos este programa y ayudó mucho para que no se sintieran tan solos, pero sí era muy difícil. Y esas personas que estaban acompañando en ese programa de Muertes con Dignidad, ¿eran mismos trabajadores de la salud? Porque recuerdo, o eran voluntarios, porque recuerdo que en esos tiempos era bien difícil entrar a que dieran permiso para entrar. Entonces, esas personas que estaban ahí voluntarias, ¿eran mismos personas del personal médico o quiénes eran? Sí, los voluntarios eran pura gente que trabajaba, que eran personal médicos, eran los únicos que podíamos estar en ese programa en ese tiempo. Desde el punto de vista de un proveedor de salud como usted, o las pláticas que hay con ustedes entre los médicos, entre los doctores, entre compañeros de enfermeros, ¿qué opinan sobre las personas que aún no creen en esta enfermedad
y que aún no creen en las vacunas? Es muy difícil tratar de dar medicinas y tratar de darles el cuidado que necesitan cuando no creen y no quieren. Están ahí porque se sienten que no pueden respirar, no se sienten bien, pero no creen que es esa enfermedad y no, a veces nos niegan lo que les estamos tratando de dar de medicina. Y es muy difícil cuando uno como proveedor de salud queremos ayudarles a sentirse mejor y la gente no cree. Ahorita hemos visto que los números han bajado porque hay más gente que tiene vacunas, la inmunidad está ayudando la comunidad más, y los efectos secundarios de las vacunas, el riesgo es tan bajo comparado a si alguien les da el COVID naturalmente, que es muy importante que se sigan vacunando y que se sigan protegiendo. Pero para la gente que no cree, hay muchos que nunca vamos a poder cambiarles la opinión y es nomás, ojalá esperar que nunca les pase esta enfermedad grave, porque Ujú. hay gente que se muere, hay gente que salen con problemas de los pulmones por vida, ¿verdad? So, Ah. ¿Qué historias de nuestra comunidad latina nos puede compartir que le hayan impactado durante la pandemia? Ya sea aquí en Wichita, me contó que también, que esto también es parte de una historia que también, me imagino que por la necesidad de personal bilingüe, se tuvo que ir a trabajar un tiempo durante la pandemia al suroeste, al Liberal Kansas. ujú. Entonces, me imagino que en ese tiempo, tanto aquí como allá, llegó a haber historias, no sé, conmovedoras, historias que a lo mejor en nuestra comunidad nos hace falta escuchar para entender y ser un poco más conscientes de esta enfermedad. Yo, en mi experiencia de lo que yo he vivido con familia que se ha fallecido, ya sea por COVID o durante la temporada de COVID, yo he tenido familiares que pasaron y que tenían muchas enfermedades, les pegó COVID y eso hizo todo que se empeorara toda la situación. Y ya cuando les pusieron la máquina, el ventilador, la máquina de respiración, ya nunca pudieron quitárselo. El cuerpo estaba muy dependiente de esa máquina, y por parte era por todas las enfermedades que tenían, diabetes, colesterol alto, presión alta, todo eso juega una parte en qué tan duro puede pegar el COVID cuando le da la enfermedad a uno. Yo he visto gente anciana ya de 60, 70 años, 80 años, que les da COVID, pero son sanos, no tienen muchos enfermedades aparte de que nomás es COVID. Y salen y se recuperan, se mejoran y siguen con su vida. Y yo, en facto, tengo un amigo familiar que tuve desde chiquita. Él tenía 22 años y tenía varias cosas que tenía de enfermedades y él falleció dentro de una semana. No. Y todo es por parte cómo nos cuidamos, que, que hagamos el esfuerzo de vivir una vida más sana, ya sea con ejercicio, la dieta, seguir las medicaciones como nos las dan los doctores para poder vivir saludables y que si algo llega a pasar y nos pega, ya sea COVID, que tengamos más chance de vivir y más oportunidad de recuperarse. Claro. Y cuando escuchamos la palabra dieta, a veces nos asustamos porque la mentalidad que tenemos a veces en nuestra comunidad o en nuestra cultura es que dieta es pura lechuga y voy a comer. Yo creo que cuando habla Nancy a nivel términos médicos de una dieta es en la forma en que nos alimentamos. No es una dieta de ya no voy a comer esto, no voy a comer, pero No. sí el tener mejores elecciones, por ejemplo, el comer comida verdadera, que son las verduras, la fruta, la comida que no está procesada, el hacer ejercicio, también no estamos hablando de irnos a suscribirnos a un gimnasio y hacer pesas, no, simplemente el movilizarnos un poquito, que a veces estamos sentados en el sillón la mayor parte del tiempo, entonces el caminar 20 minutos diarios,
Sí. No es necesario ir a pagar membresía, no es necesario, sino es el estilo de vida que escogemos y que a veces estamos esperando, oh, sí, más adelante, y nunca nos imaginemos que va a llegar algo como el COVID y que esa condición con la que hemos sobrevivido por años, por tiempo, estemos jóvenes o estemos viejos, entonces sí se complica. Sí, Entonces es tan importante es lo que estás hablando y qué importante porque sí, en nuestra comunidad latina, no porque lo estamos diciendo, los números en la diabetes y enfermedades del corazón son muy altas. sí, sí. Cuando yo digo dieta y ejercicio, yo no digo el extremo. Yo digo menos sal en tu comida, menos aceite cuando cocinamos, porque sí, yo soy mexicana, yo también cocino con aceite, yo también me encanta la sal. Es saber el límite de cuánto usar, más ensaladas, más pollo, y igual con ejercicio, no es necesariamente necesitar ir al gimnasio por 3 horas cada día, es caminar alrededor de tu cuadra 20 minutos, es más pasos, eso ayuda. Cambios chicos ayudan, porque cuando es algo extremo, eso nunca va a durar. Es muy difícil para la gente cuando los cambios son muy extremos, muy rápido. Y eso es nada más como darle municiones a nuestros soldaditos del cuerpo para que Dios no quiera vuelva a llegar otra pandemia o el COVID regrese con más fuerza, lo que sea. Esos soldaditos de nuestro cuerpo pueden pelear, a lo que nos estás platicando, Nancy. Sí, sí, eso te da más fuerzas, tu cuerpo está más acostumbrado a trabajar un poquito más duro cuando caminas y tu corazón se eleva, que tantos latidos están. Eso todo fortalece y ayuda a poder pelear. Ojalá y no pase, pero si llega otra pandemia o si el COVID otra vez, ya estamos entrando al invierno y puede, los números pueden empezar a subir otra vez. Y esas son cosas chicas que pueden ayudar. Claro. Ya han pasado más de 2 años desde que llegó la pandemia. ¿Qué situaciones todavía seguimos viviendo? El COVID todavía sigue. Yo apenas ayer tuve un paciente. Los números no están tan altos como dije, pero sí hay todavía gente que todavía ocupa oxígeno, que necesitan las medicinas, que no se sienten bien. Y como dije anterior, seguir viviendo con estar al tanto de estar sanos, no salir cuando estamos enfermos, porque todo eso afecta y pueden enfermarse más y estar en el hospital. Y eso es lo que uno no quiere, ¿verdad? Estar en el hospital. Y el tener conciencia, yo, gracias a Dios, creo que yo haya sabido no me dio COVID, porque a veces dicen que pudo haber dado sin síntomas. Yo no tuve, gracias a Dios, hasta ahorita. Tocamos madera. ¿Por qué toco madera? Porque en el último mes yo he tenido más conocidos míos que les ha dado COVID y alguno de ellos por primera vez que cuando estuvo la pandemia fuerte. O sea, yo escuchaba casos retirados, sí tuve familiares cercanos, muy pocos que fueron, pero ahora amigos míos en mi círculo se han estado enfermando de COVID en este último mes, y algunos de ellos nunca me había dado, yo ahorita estoy fatal, nunca me había sentido así, entonces, y podían haber tenido a lo mejor algunos de ellos vacunas o no, entonces la enfermedad sigue y da fuerte, porque una amiga, justo ayer me visité con una amiga que hace un mes le dio el COVID a ella y a su hija, y me decía, fue horrible, nunca me imaginé tener una enfermedad así. Sí. Entonces, A mí cuando me pegó y yo trato de comer saludable, yo hago ejercicio. A mí cuando me dio el primer año y yo duré una semana en el sillón. Yo me sentía fatal, me dolía la cabeza, no podía oler, no tenía sabor, me dolía el pecho, no podía caminar de mi sillón a la cocina sin tener que agacharme y tratar de respirar profundo para no sentirme que no podía respirar. Y eso todavía sigue, y yo soy vacunada, yo tengo mis vacunas y a mí de todos modos me dio, pero qué tan fuerte nos da, las vacunas ayudan porque esa virus ya está introducido a tu cuerpo, ya sabe cómo tratar de pelearlo. Por eso las vacunas son tan importantes, porque tu cuerpo ya conoce ese virus, lo reconoce si te da otra vez y tiene más inmunidad y puede ayudar un poco más a saber cómo pelear ese virus. Y, y es lo que a veces la gente no entiende de por qué son las vacunas tan necesarias. Nomás
le da a tu cuerpo una oportunidad de ya reconocer ese virus. No, sí, eso es verdad. Ujú. Bueno, el COVID, como decimos, sigue presente en nuestra comunidad. Ya hemos hablado un poco de nutrición, ya hemos hablado un poco de las vacunas. ¿Qué otras recomendaciones nos darías para mantenernos todavía sanos? O recapitulamos lo que hemos estado hablando un poquito como en ciertos puntos. ¿Qué puntos nos recomiendas como enfermera para que nosotros podernos mantener sanos? Y incluso esto nos va a generar beneficios en cuanto a evitar el COVID, pero también incluso mantenernos sanos en esta época de influenza. Sí, como dijimos, lavarnos las manos muy seguidos, si estamos enfermos, no salir de casa, ir al doctor, tener sus chequeos del año y asegurarse de que todo sigue bien. No, como uno lleva el carro al automóvil que le chequen el aceite, que le chequen los sueros, todo dentro del carro. Nuestro cuerpo es igual, ¿verdad? Necesitamos ir al doctor cada año para un chequeo físico y asegurarnos de que todo sigue bien. Tomarnos medicinas que nos recetan como deben de ser, tomar mucha agua y vacunas. Las vacunas son muy importantes. Wow, bien importante todo esto. ¿Algo más que quisieras que nuestra comunidad latina supiera sobre el trabajo tan importante que ustedes hacen o sobre el cuidado y el mantenernos sanos durante esta época? El cuidado que nosotros damos es muy importante y es muy difícil. Es difícil de entender cuando uno no vive dentro de ese mundo y saber que nosotros estamos tratando lo mejor que podemos de dar el cuidado que necesitan los pacientes y tratar de entender también de información siempre va a seguir saliendo sobre este virus y cualquier enfermedad que siga. Y es nomás tratar de educarnos y saber qué información podemos creer, qué información no es información, qué es desinformación y nomás tratar de estar educados sobre lo que sabemos de ahorita y seguir enfocándonos en vivir una vida más saludable para que los riesgos sean menos. Claro que sí. Pues muchas gracias, Nancy. Ha sido bien importante esta plática el día de hoy contigo, sobre todo sabiendo de una persona que ha estado luchando dentro de nuestra comunidad latina, que está al pie del cañón, que entiende la importancia del ser bilingüe y de prestar esos servicios a nuestra comunidad. Y sobre todo, me encanta tu historia donde te inspiraste, donde dices, bueno, yo estuve trabajando en el hospital, en la cafetería, pero de ahí yo quise dar un brinco porque yo quería ayudar más y me imagino que no fue fácil para ti la escuela, dejar a tus hijas, el graduarte y luego te gradúas y entras dentro de esta dinámica del COVID-19. Increíble, increíble el trabajo que hacen. Así es que a través de ti quiero aprovechar este espacio y mandarle un saludo a todas nuestras enfermeras bilingües, a todo nuestro personal médico bilingüe que hasta la fecha sigue ahí luchando y pues pedirle a nuestra comunidad que pongamos nuestro granito de arena y que pues también empecemos a cuidarnos, como dice Nancy, empecemos a cuidarnos porque ellos con mucho gusto van a estar ahí para darnos la mano, pero tenemos que también nosotros hacernos un poquito más fáciles la cuestión de que nuestras defensas estén fuertes, de hacer las cosas como deben de ser, porque no queremos que llegue otra pandemia y porque repetimos, el COVID-19 aún está aquí y yo creo que llegó para quedarse y qué mejor que aprendamos a cuidarnos, que transfiéramos a nuestros hijos y a las próximas generaciones una vida más consciente, donde comamos mejor, donde hagamos ejercicio, donde nos cuidemos y nos cuidemos como comunidad, porque yo me cuido a mí y cuido a personas como Nancy que están expuestas todos los días, no nada más al COVID-19, a diferentes enfermedades, y luego Nancy puede seguir cuidándonos a todos los demás, a nuestros viejitos, a nosotros cuando estemos viejitos. Entonces, muchas gracias, Nancy, bien importante el trabajo que haces. Y Gracias. bueno, segmento ha sido financiado gracias al apoyo económico federal de Increase the Reach y de Center. Así es que muchas gracias y feliz tarde. Gracias.